Buenas noches. Buenas noches a los que nos acompañan también en nuestro canal de YouTube y buenas noches a Carlos, a Cirley, a Marina, bienvenidos, bienvenidas. Queremos darles primero un abrazo gigante desde la Universidad Distrital, el subcomité de extensión y el programa curricular de artes escénicas. Y gracias por acompañarnos y sobre todo por la generosidad de venir hasta acá, un día lluvioso como hoy, a compartirnos sus conocimientos y a ustedes por acompañarnos en esta conversación tan particular en este nuevo capítulo de Desde el 125 que lo llamamos Luis Vargas Tejada, su tiempo y el teatro en verso. Entonces, bienvenido Carlos, bienvenida Cid, bienvenida Marina. Gracias. Desde el 125 es un programa que busca acercar a nuestros estudiantes, tanto del énfasis de dirección como del énfasis de actuación, a las formas de hacer, a los hacedores de teatro, a los investigadores, a los productores, a los actores, a los directores, a las maneras en las que particularmente trabaja la universidad y poder romper un poco ese círculo endogámico en el que trabajamos y que tengamos como conexión con el movimiento teatral no solo de Bogotá, sino de Colombia. Entonces, hoy tendremos a estas tres personas que de una u otra manera están atravesadas por el verso y que han trabajado el verso y que han estudiado el verso, y tendremos un próximo capítulo que es con productores, gestores, un siguiente capítulo que será dedicado a los actores que tenemos nosotros desde las distintas escuelas de formación de actores y que están trabajando y permeando el medio teatral, audiovisual colombiano. Y cerraremos un capítulo final con los directores invitados a dirigir los proyectos de grado de la Academia Superior de Artes de Bogotá y el programa curricular de artes escénicas. Entonces, primero quiero que los conozcan, son personas que están cerca a mí desde hace mucho tiempo, cercanas a mis afectos, pero también que se han dedicado como con mucha pasión al arte. Yo hago una introducción pequeñita, pero ya ellos les contarán más. Marina, pues Marina Lamus, gracias por estar acá Marina. Marina, aparte de ser estudiosa, es investigadora del teatro en Colombia, del teatro colombiano. Y bueno, ya Marina hablará más de ella. Cuéntanos Marina, ya así nomás chiquito. Bueno, pues me he dedicado a estudiar, como tú lo dices, el teatro en Colombia, especialmente desde la perspectiva histórica. Por fortuna, digo por fortuna porque no es fácil, he conseguido editores alternativos que han publicado mis escritos, porque tanto la historia, los estudios, la dramaturgia en sí misma, como no tienen un mercado muy amplio, entonces las editoriales poco publican. Pero como les decía, he tenido la fortuna de que han publicado mis estudios históricos, especialmente del siglo XIX y algunas etapas del siglo XX. Muchas gracias Marina. Cirley Martínez, que actriz, compañera de escena, estudiosa de la voz, interesada también en trabajar o estudiar el verso, directora del montaje de verso con el que actualmente está haciendo temporada, o acaba de terminar una temporada. Les cuento que el programa de artes escénicas de acá de la Distrital tiene un montaje especial que se llama montaje en verso, montaje de verso, también que es una excusa del por qué estamos acá sentados nosotros, porque nos pareció como interesante no solo llevar a escena, sino estudiar por qué decidimos hacer montajes en verso. Entonces, Cir, bienvenida. Gracias, muy buenas noches para todas, para todos. Para quienes no me conocen, soy Cirley Martínez, actriz por sobre todas las cosas. Y después de actriz, pues ya desempeño otros roles, por supuesto, porque el camino lo va llevando a uno a eso. Como trabajo en la Facultad de Artes ASAB en el área de voz, el montaje de verso es el montaje que cierra todo el proceso del trabajo vocal de las actrices y los actores del programa. Entonces, por estar en el área, resulté en el asunto del verso.
tanto con la clase de teoría y práctica del verso como con el montaje. Y pues cuando llegué a ese momento del proceso vocal de las actrices y los actores, pues tuve que empezar a estudiar, porque desde que yo había sido estudiante jamás había vuelto a tocar el verso y todo lo que acarrea. Entonces pues bueno, por eso estamos aquí hoy. Gracias, Cecita. Y por acá tenemos a Carlos García. Carlos también es actor, director, dramaturgo, dirige el programa de artes escénicas de arte dramático en la Universidad del Bosque. Carlos, bienvenido. Bueno, pues lo primero, gracias por invitarme aquí a la SAB, que creo que es una escuela necesaria en cualquier país. El arte tiene que estar en todas partes, ¿no? Pues sí, yo soy el director del programa de arte dramático de la Universidad del Bosque. Soy autor, dramaturgo, director, actor. Me considero alguien que, sobre todo, que trabaja más con el texto, más que director o actor, quizá, ¿no? Me gusta trabajar con el texto escribiendo o analizándolo desde el aspecto semiológico. Mi tesis doctoral tiene que ver sobre eso, sobre el análisis de la dramaturgia y concretamente de la dramaturgia cómica. Y con el verso, mi relación con el verso es, pues, también por ambas partes, por leer mucho verso y por escuchar mucho verso. Me gusta mucho el teatro en verso, entonces cada vez que voy a España procuro ver montajes clásicos. Por suerte en España se pueden ver de teatro clásico o no clásico del Siglo de Oro. Hablamos ahora de Ron Lala, que hacen al estilo del Siglo de Oro, pero también hacen cosas en verso. Álvaro Tato es el autor. Entonces por ambas partes me gusta el verso y creo que es muy necesario, y creo que está muy bien que hablemos del verso hoy aquí. Me parece muy bien. Pues bienvenidos los tres, bienvenidos ustedes. Esto es un conversatorio, entonces la idea es que podamos conversar horizontalmente, tanto ustedes como ustedes, que pueden preguntar y abrir los tópicos que tenemos nosotros acá, guardar sus preguntas, interrumpirnos cuando quieran, porque la idea es que podamos entre todos, como, si no llegar a acuerdos, por lo menos entender muchas cosas que en la academia no podemos como minar o preguntar o cuestionar. Pues ese es el momento donde podemos cuestionarse y dejar preguntas abiertas para lo que viene. Entonces, pues hay muchas preguntas que yo tengo con respecto al verso, porque también fui estudiante y me tocó estudiar verso, mucho verso, y yo decía, lo primero es cómo el teatro llega al verso, ¿sí? ¿Por qué empieza a escribirse teatro en verso? ¿Cómo empieza a escribirse teatro en verso? Y yo me imagino que nos vamos a devolver como hasta el origen del teatro, pero a veces nosotros empezamos a montar teatro griego y nunca nos enteramos que arrancaba en verso, ¿no? Sí. Entonces como que es interesante entender que el verso tal vez está más allá del teatro o incluso en los orígenes del teatro. ¿Qué sé yo? Sí. Dale. Pues mira, exactamente el 8 de marzo del 1178 a.C. comienza la Ilíada. Sí, hay unos astrónomos que 2500 que empezaron. Homero habla de un eclipse, y entonces a través de ese eclipse pueden deducir el día exacto donde empieza la Ilíada, que es 40 y tantos días antes de la toma de Troya. La Ilíada y la Odisea están escritas en verso. La Odisea son 12.000 y pico versos, la Ilíada son 15.000 y pico versos. Entonces casi desde el origen de la literatura el verso existe. Y si datamos que la historia del teatro empieza con la Odisea y con la Ilíada, son 25 siglos, el teatro que no usa verso ha sido el último siglo y medio solamente. O sea, en la gran historia del teatro lo que abunda es el verso. Solo en el siglo XX, el XXI, existe el teatro que no es en verso, finales del XIX, XX y XXI. El resto de la historia, el verso ha dominado el teatro. Entonces, que no hagamos teatro en verso es la rareza. Realmente. Además también por la relación con la música. Claro. ¿Sí? Porque desde lo ritual, o sea, la voz en la escena, ya sea a través de cantos o de poemas recitados,
pues necesitaban y todavía necesitan de esa musicalidad para poder comunicar y comunicar además a tantas personas como se hacía en la antigua Grecia y en los pueblos antiguos. Entonces está muy relacionado con la oralidad, porque es una forma también muy sencilla de aprender. La misma musicalidad, la rima, es una manera muy sencilla de aprender. Por eso es que en todos los países existen juglares, trovadores, ¿sí? Porque se necesita de esa musicalidad que tiene el verso para poder también transmitir historias de antaño. Pues yo pensé que ibas a arrancar con España, pero te fuiste más atrás. Fui mucho más atrás. Sí. No, les quería decir que para esta charla precisamente me acordé de mi maestro que nos enseñaba raíces griegas y latinas en literatura y nos hacía leer partes de la Ilíada, por ejemplo, y él iba golpeando el ritmo de los versos yámbicos, pues que al español se perdían mucho, pero iba manteniendo el ritmo en la mesa. Y agradecí la invitación porque era un recuerdo que yo creía había olvidado. Y por otro lado, le decía a Carlos que también, como estudié literatura, consultábamos unos manuales gordísimos que se llamaban, o que se llaman, Historia de la Literatura Española. Y ahí lo volví a consultar y me encontré subrayados de esa época que son como muy interesantes para ustedes, y dice que el cantar del Mio Cid, que sería el equivalente a la Ilíada en Grecia. Cantar de gesta. El cantar de gesta del Mio Cid fue escrito en verso. Y unos versos demasiado largos que poco a poco, a medida que se iban cantando e iban pasando a la cultura popular a través de lo que tú decías en la Edad Media, en la época medieval, empezó a pasar a los trovadores, pero a la vez los trovadores iban contando también historias muy populares en romance, que es una forma de verso, octosílabo casi siempre, o más largo, pero dividido en 8 sílabas. Sí, el octosílabo de hecho es el verso más popular. Más popular. Y el más usado. Entonces ese romance, ¿de quién hablaba? De hombres enamorados de bellas damas o de hombres muy valientes que iban a la guerra, conquistaban, eran viajeros, etc. Ese romance es el que pasa durante el Siglo de Oro al teatro. Y él lo dice de manera muy precisa. Fueron las personas de teatro del Siglo de Oro quien toma el romance, o sea, el octosílabo. Es un poco la llegada, lo que tú preguntabas, la llegada al teatro. Cuando decimos hacer verso en teatro, presupone ya en sí mismo un reto más, o sea, un reto teatral, o sea, cada montaje es un reto, ¿no? Pero cuando es el teatro en verso, como que el reto se dispara, como que uno lo ve mucho más grande. ¿Cuáles son esas premisas que tienen a la hora de abordar una obra de teatro en verso? Pues en mi caso, que he tenido la oportunidad de dirigir algunos montajes en verso acá en la SAP, siempre lo primero es estudiar mucho el texto, o sea, entender el texto, abrir el texto. Por acá hay algunitas que han hecho montaje conmigo, y entonces es trabajar, bueno, qué es lo que dice, por qué hablan así,
claro, como son textos, casi siempre acá se trabajan obras del siglo de oro, ¿sí? O, como en el caso de las convulsiones, obras en verso del siglo XIX, pero la mayoría de montajes que hacemos acá en la SAP son del siglo de oro, entonces están cargados de figuras retóricas, ¿sí? Entonces no hablaban como hablamos hoy en día. Además la cantidad de palabras que manejaban los autores de la época pues eran muchísimas más que las que manejamos ahora, entonces a veces como que se siente una distancia, ¿no? Y para los estudiantes y las estudiantes a veces es como, ay, es que eso es muy raro, es un español muy extraño, entonces sí o sí la primera premisa es hay que estudiar muy bien lo que el texto dice, abrir el texto, luego hacer un trabajo técnico y luego ya, o sea, técnico de la musicalidad, de la métrica, y luego ahí sí después entrar como con el cuerpo a las situaciones. Pasa algo muy chistoso en lo que dice Sir, y es que siempre los chicos que están montando verso salen como a jugar con las palabras, ¿no? Uno los ve como en los pasillos jugando con las palabras raras, las palabras que les suenan raras están por ahí hablando desde ahí. Y es bonito, porque entonces uno los ve desplazados de su diálogo, de su manera normal de hablar, a unas palabras que tienen una sonoridad preciosa. Y entonces como que uno los ve incluso transformados físicamente cuando hablan desde ahí, ¿no? Claro, incluso desde la asignatura de teoría y práctica del verso, porque digamos en algunas clases uno los pone a escribir, ¿no? Entonces, y en las clases tenían nombre, ¿no? No todo lo que rima es oro, verse aunque no verse, bueno, así. Y entonces uno los ve así moliéndose la cabeza, cómo construye un verso, porque el hecho de escribir en verso les hace también luego entender la dificultad que tiene. Construir frases con una métrica específica y que rimen, y ya después de que ellos también entienden esa dificultad y entienden las palabras, pues es mucho más sencillo. Ahí, además, dices tú de los alumnos, cuando te aprendes un texto en verso no se te olvida nunca en la vida. O sea, pueden pasar 20 años y te acuerdas del ay misero de mí, ay infeliz, apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. Qué delito cometí. Lo tienes para toda la vida, eso no se olvida. Chicos, no se olvida nunca, ¿eh? Se te puede olvidar cómo se llama el cantante de moda, pero no se te olvida lo que dice Segismundo. Es cierto, es interesante lo que dice Marina, cómo pasa de los juglares, trovadores, al teatro a través del octosílabo, ¿no? El octosílabo, que lo hemos nombrado así, es el patrón del verso. Si aquí llamamos patrón a los jefes narcos, ¿no? El octosílabo es el patrón del verso, es el jefe, ¿no? Bueno, decíamos de Segismundo, la vida sueño está escrita mayoritariamente en octosílabos, y viene de la tradición medieval de los romances y cantares de gesta, que es una historia muy... A mí, esa época del Renacimiento, el final de la Edad Media, que es realmente yo creo donde nace el teatro que tenemos ahora, o que consideramos actual, cómo pasa de esa tradición popular a los libros, ¿no? A través de diferentes autores, recogiendo la tradición popular, ¿no? Entonces, después de 10 siglos de Edad Media, donde el teatro se refugió en lo popular y en las calles, ¿no? Y era itinerante, salvo lo que se hacía en las iglesias, dramas litúrgicos, etcétera, misterios, el teatro verdadero se mantuvo vivo, mantuvo la llama entre lo popular y lo folclórico, ¿no? Y entonces a mí me choca mucho que en la actualidad se desprecie esa parte del teatro, se desprecie el teatro popular o los romances populares, cuando gracias a ellos estamos hoy aquí sentados, ¿no? Gracias a que hubo gente que... Yo tengo aquí el romance de Abenamar, no sé si lo conoces. Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Los niños del siglo XIII se lo sabían de memoria esto. Igual que ahora se sabe una canción, pues esto ha llegado a nosotros y gracias a esta gente existe el teatro hoy día. Existe el teatro con muchos géneros y todos válidos, pero ese octosílabo, ese teatro en verso popular, gracias a él estamos hoy aquí. Existe el teatro académico, el teatro profundo, el teatro amoroso, el teatro lo que tú quieras, el teatro político. Gracias a esa gente podemos hablar de teatro hoy día, ¿no? Muchas veces se desprecia. Sí, y es que a veces como que hay un desconocimiento de... O
sea, como decimos, uy, Shakespeare. Pero pues originalmente Shakespeare está escrito en verso, Claro. ¿no? Como que uno También. en las traducciones es donde pierde como la belleza estética del verso, pero Molière también escribía gran parte en verso. Entonces, a veces como que hay un desdén por el verso sin saber que casi todo es verso, ¿no? En el Bosque la carrera tiene una división en 2 énfasis y la gente que hace teatro musical todo el tiempo está en verso porque el teatro musical todo el tiempo, pues para ser musical tiene que estar en verso, ¿no? Y hay también una rigurosidad en el énfasis dramático en pasar por los autores que escriben en verso. Los estudiantes, sí o sí, 2 de los semestres del ciclo básico estudian el teatro en verso. Sí, teniéndome a mí de director, por fin. No quería decir Es eso, obligatorio. pero era así. Es obligatorio. Sí, es que creo que además, como decía también Shirley, te constriñe de alguna forma lo que dice el actor, en el sentido de que te obliga a ajustarte, ¿no? Te obliga a ajustar lo que vas a decir y a ajustar los tiempos y la forma, ¿no? Y eso es muy bueno, pero luego creo que cuando tú vas a abordar un texto, digamos, narrativo, en prosa normal, hay muchos actores que no consiguen encontrarle el tono adecuado, la intención adecuada, porque pierden esas pausas que hay que hacer, que es lo que le da la vida al personaje, ¿no? Y creo que el verso es un gran entrenamiento para que luego cuando digas otros textos puedas encontrar la intención adecuada, la pausa adecuada y sea más agradable escuchar ese texto, ¿no? Como decía un maestro mío, yo no veo las obras de teatro, cierro los ojos y las escucho. Y escuchándolas ya sé si van bien o mal, ¿no? Ya sé si están a la derecha, a la izquierda, tal, ¿no? Porque puedes llegar a disfrutar solamente el texto cuando está bien dicho mucho, pero sí, es un gran entrenamiento el verso para ajustarte. Sobre todo. Y creo que ahí viene la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son esos retos que nos pone o que nos propone el teatro en verso a los actores? Digamos, hay uno grande que es el que estamos hablando, que es la palabra, pero si uno escudriña el verso, como que involucra muchas otras dimensiones del actor. Sí, pues pasó algo particular con este último montaje de las convulsiones, porque como los otros lo hicimos, los otros montajes que había hecho en verso fueron en pandemia, entonces eso fue, bueno, la distancia era una cosa muy complicada y todo el asunto del cuerpo, por ejemplo, de poner la palabra en el cuerpo, pues era mucho más difícil con la distancia. Ahorita este montaje que fue presencial, el asunto de cuando las actrices y los actores se encontraron la acción física, el verso se afianzó más. Cuando se quedaban parados hablando sin hacer nada, era como se les olvidaba o no agarraban la imagen. Pero ya el complemento con la acción, ¿sí? De poner el cuerpo en acción, de sentir la palabra desde el cuerpo, fue como un gran hallazgo para ellas y ellos, porque fue como, aquí sí se apropiaron de la palabra como tal. Y las imágenes, todo lo que habíamos hablado en el trabajo de mesa, que de pronto con el tiempo se va olvidando, ahí fue como, ya entendí, ahora sí entendí lo que hablamos en esos primeros meses de trabajo. Claro, es que acá la relación con el otro, y de pasar una y otra vez. Entonces es muy importante eso, encontrarles la acción precisa, la partitura precisa también, porque van estas dos, está la partitura vocal y la partitura física muy, muy agarraditas, ¿sí? Muy agarraditas de la mano, porque donde se les vaya un poquito, se les va el texto, improvisar en versos es muy difícil. Muy difícil, tendrían que ser unos conocedores. Pero hay gente que lo hace. Sí, Díaz Pimienta. Y sí, hay gente, y hay mucha gente acá también, hay trovadores. Los trovadores. En los llanos y en la costa, que improvisan en décima espinela, además. Es algo popular. Sí. Y en el Chocó. Y en el Chocó también. Chocó la mayoría de las canciones son décimas. Son décimas, sí. Construidas en décimas, pero aquí nuestros actores y nuestras actrices no son expertos, entonces tienen que hacer lo que estaba diciendo Carlos ahorita, un trabajo muy riguroso, porque te
te toca hacer esto y no te puedes pasar de allí. Entonces algunos actores me decían, y entonces ¿dónde dejamos la improvisación? No, es que si hay una estructura, luego tú juegas sobre la estructura, ¿sí? No, ya las improvisaciones están en el ensayo, pero tú juegas sobre la estructura y ya pasas al siguiente nivel, que es después de superar lo técnico, pasas al nivel de la relación, de lo que llamamos directamente la interpretación. Pero hay que agarrar esa estructura, porque sin estructura se nos va para cualquier lado el verso. Yo tenía un profesor que me decía, ¿cómo nos decía? No os engañéis, porque yo no os enseño a actuar. Nadie en la escuela os enseña a actuar. Ningún profesor de escuela. Os enseña a actuar Lope de Vega, os enseña a actuar Cervantes, Molière, Arthur Miller cuando hacéis sus textos. Cuando conseguís reproducir bien lo que ellos querían hacer, son ellos los que os están enseñando a actuar, no los maestros de la escuela. Uh-huh. Perdón para todos los maestros, ¿no? Pero eso también nos sorprendía a nosotros. Y es cierto, cuando tú... Lope de Vega, que es complejo, es difícil, o te puedes hacer el Don Juan Tenorio, muy complicado, pero cuando lo controlas, tienes a Zorrilla aquí diciéndote lo que tienes que hacer, como el angelito este y el demonio que están aquí, haz esto, no lo hagas, no sé qué, tal, cual. Estás aquí, Zorrilla te está diciendo, vete a la derecha, pausa, tal, porque el texto te va empujando físicamente. Yo creo que cuando manejas bien un texto te empuja físicamente, ¿no? Otros dirán que no, que lo hacen de otra forma. Yo sí lo creo. Eso. Pero yo sí creo mucho en eso, en que la palabra es acción, tanto acción interna como acción externa, como que la palabra te da un tiempo, un ritmo, una tonalidad, una musicalidad. La palabra también en sí misma encierra una musicalidad, te da la respiración, te da juegos sonoros, cuando es rimado, cuando no es rimado. Creo que hay detrás de la palabra y de cómo pongo la palabra en escena, hay muchas claves de lo que dice Carlos, ¿no? O sea, la palabra en sí misma, la dramaturgia en sí misma me da muchas claves de por dónde puedo navegar con eso, de por dónde el autor me propone la navegación, y los biorritmos y la construcción de la acción, ¿no? O sea, no es lo mismo estar uno hablando en prosa y caminar que estar hablando en prosa y caminar, ¿no? También que hablar en verso y caminar, ¿no? El verso le propone también a uno unos tiempos corporales, pero unos tiempos de pensamiento. Pensar en verso, pensar el verso, que el personaje esté pensando en verso, también le pone un tiempo distinto a la razón. Una pregunta. Maestro Camilo. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, me permito preguntarle a Marina lo siguiente, es que tú planteaste al comienzo que era la perspectiva histórica la que usabas para aproximarte al teatro. En relación con el montaje que está presentando en este momento la maestra Sigley de Las convulsiones de Luis Vargas Tejada, un autor colombiano del siglo XIX, ¿cómo esta perspectiva histórica interviene, digamos, en la decisión de Vargas de escribir en endecasílabos y no en octosílabos? Hasta allá llega la perspectiva histórica. ¿Cómo determinaría un personaje como Cirilo Garancina, por ejemplo, el galán, pues, el que se disfraza de médico masculino? Esa perspectiva histórica en tu visión. A ver, lo que yo analizo es que en el momento en que él presenta la obra, inmediatamente los críticos le dicen, ¿por qué utiliza usted el endecasílabo? De hecho, lo publicaron en la prensa, que era como un error, porque debía haber utilizado, dado que era una comedia, el octosílabo o la redondilla, que es mucho más ágil para este tipo de teatro. No sé el qué contestaría, pero yo, visto hoy, siglo XXI, cuando miro eso,
y tú me preguntas la perspectiva histórica, yo digo, ¿por qué le hacen esa crítica a un creador? Si para mí un creador puede escribir como quiera, ¿sí? Incluido el tipo de métrica que escoge. Pero entonces digo, ¿qué pasa? Y veo que obviamente el teatro del Siglo de Oro empieza a adquirir una relevancia otra vez grande en el mundo hispanoamericano, finales del siglo XVIII y comienzo del XIX. Entonces ahí digo, los críticos tienen en la mira es la norma española, el canon, y es el canon más alto, digamos, el Siglo de Oro, porque resucitan mucho de esas obras. Bueno, lo que ocurre siempre, ¿no? Hay momentos en que vuelven a resurgir. Y entonces digo, ¿qué tiene de malo el endecasílabo? Entonces, que es más culto, que se supone que podría servir más para la tragedia, pero no para la comedia. Y empiezo a investigar y resulta que el endecasílabo también es utilizado en algunos géneros populares, especialmente españoles, como la zarabanda. Les voy a leer que me trae bellísima, popular, como para defender a Vargas Tejada 2 siglos después. Dice, tanto bailé con el alma del cura, tanto bailé que me dio la calentura. Y es endecasílabo. Ahora, si lo miro al joven Vargas Tejada, porque era muy joven, tenía arrebatos de hombre culto. Quitémosle arrebatos para no parecer crítica, pero ¿por qué no? Si era tan buen lector, si leía en varios idiomas, era un reto. Y es más, viendo el montaje de Sirley y sus alumnos, a mí nunca me molestó el endecasílabo. Al contrario, los vi tan ágiles, no los vi que de pronto se pararan a recitar, y un poco confirmé, ¿por qué no el endecasílabo? Pero bueno, estamos en el siglo XXI, no en el XIX, y quería un poco hacer énfasis, maestro, que esa sería la perspectiva histórica desde la cual yo la miraría. Sí. Bueno. Hombre, también es cierto que el endecasílabo es siempre más académico, ¿no? Sí. Y si quería como mostrarse más intelectual, aunque hiciese comedia, tiene cierta lógica que elija el endecasílabo. Frente a los octosílabos, que era mucho más popular, a lo mejor se despreciaba más, ¿no? Si quería darse más, que el endecasílabo es como el que se escribe el soneto, que es como el gran poema. Sí, nos queda el interrogante, ¿no? Y él acababa de escribir tragedia. Funciona, ya está. Funciona. Y además hay una cosa que es un endecasílabo, pero con un lenguaje bastante popular. Bastante bogotano. Entonces es muy interesante esa combinación también, ¿no? Y utiliza modismos, ¿no? Como cachifo, perdulario, destapado calavera, además, ¿no? Como dichos populares de la Santa Fe de la época. Sí. Pero eso es interesante, sí. Y es como a través de... Bueno, yo tenía como 2 preguntas y era... Pues, ¿cuáles son esos resquicios que del verso español obviamente heredamos acá en Colombia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ver que estamos permeados ahí en las convulsiones de toda esta herencia española? Eso por un lado, pero también cómo las mismas convulsiones nos cuentan y nos ubican en un modo de hacer, ¿no? Es que
como tan cercano el texto a uno que uno puede imaginarse cómo era vivir ahí. O sea, es muy, muy descriptiva la forma de vida, ¿no? Es como tan metido en el rancho de esta familia que uno puede imaginarse o transportarse a ver una escena muy cotidiana en el montaje que presenta Cid. Entonces, son dos preguntitas. Entonces, si quieres, Marina, con el... Yo creo que la obra toda de Vargas Tejada está entretejida, otras veces imbricada con el país de ese momento, o sea, con la época que le tocó vivir. Y yo creo que su obra da cuenta no solo de él como ser humano, sino de todo lo que lo rodeó. Ah, bueno, no solo el teatro, también la obra poética. Y me parece que a pesar de que no fue estudiante de uno de los colegios mayores de Bogotá, cuando lean que Vargas Tejada estudió en el San Bartolomé, es mentira. Nunca estudió en los dos colegios mayores. Fue autodidacta y yo pienso que ese es uno de sus más grandes cualidades. Pero él percibió todo lo que ocurría alrededor y eso fue lo que dejó. Además fue un hombre muy político al momento de llegar a Bogotá. Y pienso que esa fue o su desgracia o su gran cualidad, el haber sido tan enfático al tomar partido, al punto pues de formar parte de los conspiradores que iban a matar a Simón Bolívar. No sé si contesté tu pregunta. Pero sí, está completamente unida la joven vida de él con su época. ¿Podemos seguir para andar un poco? Claro que sí. Muchas gracias. Es que maestra, es que yo dirijo, me inventé un teatro que se llama Luis Vargas Tejada. Entonces, digamos, para mí usted está hablando del centro de mi actividad. Sí. Entonces, esto que dice Luis Vargas Tejada, joven, secretario de Santander, secretario de la Convención de Ocaña, un tipo activo que habla un montón de lenguas, autodidacta, como usted dice, Sí. Con beneficio, escribe esta comedia que la ve Bolívar, entiendo. ¿La vio Bolívar, María? Mira, hay dos cosas, maestro, que yo quiero. Vargas Tejada es un mito para nosotros y para el teatro, lo cual me agrada mucho. Tener un mito es como si tuviéramos un santo en la Iglesia Católica que haya salido de la calle de 13, ¿cierto? Entonces tener un mito me parece importantísimo, lo cual no quiere decir que no podamos hacer precisiones en algunos casos. Por ejemplo, se dice que fue secretario de Santander. Yo no he encontrado realmente que hubiera sido secretario de él en el sentido que hoy lo entendemos por secretario. Sí fue secretario de la Cámara de Representantes y de ahí pasó a ser secretario de la Convención, dado que hacía muy bien las actas. Y ahí Santander pues ya lo amó como un amar, no lo estoy utilizando en términos sensual, sino más de admiración. Y ahí es cuando va delegado a Ocaña. Entonces hay una serie de datos como para redondear que están dentro del mito, que es muy agradable, pero hay otros que todavía hay que confirmar muy bien. Sí. Sí, ese rigor es valiosísimo, maestra.
Sí. Con ese rigor, con esa mirada de la perspectiva histórica, digamos, ¿qué podría su merced decirnos, aportarnos de estos personajes que la maestra Sirley enfrenta con tal decisión y tal habilidad con sus muchachos? Como por ejemplo este mismo Mascullo o Garancina, que odia la vida de oficina. ¿Acaso había vida de oficina en ese momento en Bogotá? Sí, había vida de oficina. De ahí todavía vienen los tinterillos. Sí, y había vida de oficina, y tal cual lo dice en las convulsiones, como el Estado estaba quebrado, debía mucho dinero a Inglaterra. Por eso Santander después no puede volver a Inglaterra, porque si no le cobran. No le podía pagar a Inglaterra, es como deberle hoy al Banco Mundial. El Estado estaba quebrado por la guerra de independencia y porque las guerras habían seguido, ¿no? Enfrentamientos. Bolívar de todas maneras viajaba a seguir independizando, entonces los gastos eran muy altos y llegaban los oficinistas, pues si había Cámara, Senado, digamos el Estado en sí tenía ya una infraestructura y empleados y no les podían pagar. Por eso es que tiene razón el personaje cuando dice ¿para qué? Cuando sale el tesorero. Si llega el tesorero y dice no hay plata. Por eso yo decía, la obra, las convulsiones, es lo que ocurría en Bogotá. Y una última cosa, de manera atrevida, aprovechando la presencia de la maestra. Ay, qué pena. Y es, ¿de dónde sale el personaje, maestra, que hemos visto en varias versiones? Por ejemplo, Pavel Novisky montó las convulsiones hace 10 o no sé cuántos años e hizo de Mamá Fulgencia, que en el montaje de Sirley lo hace, ¿cómo se llama? Daisy Galvez. Daisy, ay, buenísimo ese personaje. Sí, me encantó ese personaje. Estupenda. Cuando Pavel la montó, porque él muy joven. convirtió a Mamá Fulgencia en una francesa. No. No, todos los directores tienen derecho a hacer lo que quieran, pero lo interesante de ese personaje, no sé para ti y para ti también, maestro, que está, es que por más que digan los analistas que las convulsiones Vargas Tejada quería acabar con la enfermedad de las convulsiones, criticando la sociedad, para mí ese personaje desmiente, y lo que él hace, ese personaje, con esa creación, es criticar la religión católica en el sentido de cómo vende las reliquias de los santos. Y me parece que eso es muy atrevido para la época, demasiado audaz, Un liberal, ¿no? un completo. Entonces, si le ponemos eso en boca a una francesa, digo yo, estos son especulaciones, Lamus, Obregón, y perdónenme los artistas, no es tan fuerte, no sería tan fuerte, porque sería una mirada externa, europea. Sí, suavizaría mucho más. Y hay una cosa también que analizábamos nosotros en el montaje con Mamá Fulgencia, y era que ella de alguna forma es un personaje que representa el sincretismo, porque sí, tiene un montón de alusiones a hacer remedios, menjurjes, pociones con todo lo católico. Sí. Sí, entonces está muy pegada a lo católico, pero también tiene de fondo esa tradición hierbatera. Pero es un error que lo haya hecho con una francesa. Primero por ser francesa.
Ya está. Por meter a Francia en estas cosas. Hubiera podido ser mejor española, ¿o qué? Sí. Con temas no se puede jugar ni con los franceses ni con los ingleses, chicos. No se puede. Mamá Fulgencia es una tradición que viene de la literatura española hace muchos años atrás. Tenemos a la Celestina. Sí, Es la Celestina, pero... transformada Ujú. en el siglo XIX en Bogotá y de otra forma, Sí. ¿no? Entonces es una tradición literaria que no puede hacerlo una francesa. Y lo que decía de las tradiciones, en las convulsiones, que yo no la he visto representada, yo la he leído, la leímos una vez en clase además, sí detectas muchas cosas que tienen que ver con la tradición literaria y teatral Sí. que viene de la península, ¿no? Pero es obvio, es normal, ¿no? Es normal. Y esto del endecasílabo, hay un movimiento a principios del siglo XIX que es el neoclasicismo, que después del siglo de oro, como todos los movimientos artísticos, el siglo de oro se agota y vienen los que no están de acuerdo con el siglo de oro, que inventan otra cosa, ¿no? Y en este caso aparece el neoclasicismo, recuperamos lo anterior. Aquí en América estos ciclos llegan de formas diferentes, pero llegan y en tiempos diferentes, cuando se prohíbe hacer más saltos sacramentales, y entonces sí recupera, fíjate, el endecasílabo, bueno, no seguir hablando del endecasílabo, pero está más cerca más que del teatro, de la poesía y de Góngora, que es muy académico, es un tipo que iba del que más sabía de todos, ¿no? En contra de Lope de Vega, ¿no? ¿Me estoy yendo mucho a España? No. Pero quiero decir que yo creo que todo eso llega, y todo eso, Vargas Tejada, que obviamente no era un tipo tonto, y era un tipo, aunque autodidacta, que habría leído todo eso, le influye, a los autores le influye todo, lo de las cosas que menos pensamos, ¿no? Y está ahí. Cuando leía a Mamá Fulgencia, que esto es un reflejo de la Celestina y de otros muchos personajes que andan en esa tradición, ¿no? De señora bruja, hacedora de cosas, desfacedora de entuertos, como decía Don Quijote, y todas estas cosas, ¿no? Sí. Y hay otros dicen que también tiene que ver, que la obra tiene mucho que ver con una obra de Lope de Vega, que es El acero de Madrid. La situación es muy similar, pero también tenemos el médico a palos, Sí. que finge cosas, o sea, hay un compendio de influencias en la obra que yo creo que lo hace más grande, ¿no? Porque el autor Sí. supo entretejer todo eso para construir su propia versión. Porque sabemos que no hay nada totalmente original ya, ¿no? Eso ya no existe, la originalidad. Sí, y de hecho hay una historia que dice que Las convulsiones es un plagio de un sainete italiano, pero la maestra Marina hizo la comparación y no es realmente un plagio. En la historia, una historia de la literatura colombiana, escrita por Antonio Gómez Restrepo, dice que él se inspiró en Le Convulsioni, perdónenme el italiano tan elegante, Le Convulsioni, de Francesco Albergati Capacelli. Y con el doctor Google empecé a hacer la traducción y a comparar con las convulsiones. Y yo creo que si Vargas, es posible que Vargas Tejada hubiera estudiado o leído al señor Albergati Capacelli, porque él conoció la literatura italiana. De hecho, alcanzó a ser profesor de italiano, también manejaba el idioma, que fue profesor. Igual componía versos en francés. Entonces, en este ejercicio que hice, me di cuenta que sí, pudo haber sido que se inspiró en el hecho de convulsionar, pero ya comparando, son muy distintas, porque ocurre la acción italiana en los grandes salones de los condes,
Y aquí nada que ver. Hay 6 personajes en la italiana y hay 6 personajes en la colombiana. Es verdad, pero eso es lo superficial, porque el resto no se parece en nada. De hecho, las convulsiones italianas, tanto la señora convulsiona como su criada. Y aquí solo convulsiona Crispina, no más. La criada no. Todo a mí me parece que es completamente diferente. La italiana es escrita en prosa, esta es en verso. No sé qué otra. Por ejemplo, en los espacios, la colombiana ocurre en la calle y dentro de la casa, ¿cierto? Y en cambio, en la italiana todo ocurre casi en una sola habitación, dentro de la casa de la señora. La señora que convulsiona, que es una mujer joven, ¿sí? Puede que la palabra hágase la luz y llegó la luz. Puede que un poema que le dedicó, dicen que le dedicó Vargas Tejada a su amor, en que le dice Clori, la llama Clori. Al anochecer. Al anochecer. Sí. Precisamente una condesa en la italiana se llama Clori, que es como la persona a la que la protagonista le tiene celos. Y cada vez que oye la palabra Clori, convulsiona, pero en las convulsiones no aparece para nada. Sí, y eso también podría ser una especulación, que la Clori de le convulsioni él la haya tomado para nombrar a su amada en un poema. Esto es para los 3 y es, ya Marina ha enunciado como uno de esos lugares tan potentes de las convulsiones, como nos habla Vargas Tejada también de, pues desde lo político, ¿no? Tiene una posición política que claramente permea su creación, también como un reflejo de la sociedad. Yo siento que el teatro siempre va a ser una traducción, una forma de traducir un momento histórico de una sociedad. Pero ¿cuál es esa importancia? Obviamente de las convulsiones, pero también de seguir montando el verso. O sea, ¿por qué seguimos en la academia empecinados? A veces la gente no entiende, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos empecinados en que hay que hacer montajes en verso? Pues porque la historia, como dije al principio, la historia de la literatura y la historia del teatro es en un 90% en verso. 90%. Cuando hacemos Shakespeare estamos haciendo pentámetro yámbico. Popom, popom, pom. ¿No? Popom, pom. Sí, 2 y 1. Cuando hacemos Siglo de Oro también. Vargas Tejada está en verso. Cuando nos vamos hacia atrás es en verso, ya digo, es solo en el último siglo y medio de existencia, de nuestra existencia en la humanidad, no se ha escrito teatro en verso. Desde el romanticismo, que llegó. Bueno, sí, anteriormente también se escribía sin verso, pero mandaba el verso. Tú dices, la comedia musical, que está tan popular ahora en Broadway y en todas partes, es verso, cantan en verso. Cuando escuchamos a hip hop, cantantes de hip hop o rap, están cantando en verso. Por cierto, hace unos cuantos años se hizo un evento donde invitaron a los mejores grupos de hip hop y rap en España a la Biblioteca Nacional a que cantasen el Quijote en verso. Yo estuve y es impresionante la capacidad que tenían esos chicos, de vuestra edad, gente muy joven, de llevar el texto de Cervantes al verso y de inventar los enlaces.
cantar la historia de los molinos o la que me gusta a mí del muñeco del Pedro, no me acuerdo cómo se llama, en verso, el retablillo del maese Pedro en verso a ritmo hip hop. Yo fui a verlo, me acuerdo que fui escéptico. Sí, bueno, me va a destrozar el Quijote. Y me sorprendió lo bien que lo hicieron. O sea, es algo que cuando se trabaja se pueden conseguir cosas muy, muy buenas, ¿no? Por eso creo que no se puede dejar de trabajar. Pues yo pensé que para la gente joven ahora estaba más familiarizada con el verso que nosotros, precisamente por el hip hop, por el rap. Yo no sé los nombres de esos géneros, pero cuando uno los oye, todo el tiempo están así. De hecho, hacen gestos como así, acompañan lo que están cantando. ¿Y qué instrumentos se utilizan? Casi ninguno. Bueno, ahora hay muchas cuestiones técnicas, digamos, pero cuando hacen con la boca los sonidos, a mí me parece que llegaron ya como a la Edad Media, en retroceso. Sí, cuando van cantando únicamente con lo que tienen, con el cuerpo, con el instrumento de la voz. Pensé que había más familiaridad por eso. Es chévere la reflexión que hace Carlos, porque digamos que uno de los musicales como más sonados ahorita, el que está más en boom es Hamilton. ¿No? Sí. Y está cantado en rap. En rap. Precisamente lo que yo siento que no es familiarizado con nosotros es el rango de vocabulario que nos puede aportar a nosotros el verso. O sea, digamos, ahorita nosotros tenemos esta cultura y estamos siempre hablando en verso, y eso de que uno sale de verso y empieza a hablar en verso todo el día, eso es verdad. Entonces eso es algo que ya está adaptado a nosotros. Sin embargo, siento que el verso, o sea, el teatro en verso, a nosotros nos aporta es una forma distinta de cómo se concebían las palabras en ese momento. Ahora nosotros tenemos pues improvisando, uno no tiene el mismo reguero de palabras detrás que tenían antes. Sí. Tan simple como eso, o sea, improvisar en el rap, tener un conocimiento del vocabulario a ese nivel, uno podría tirarse ahí unas 3, 4, 5 horas. Sí. Pero mira, Sí. ¿por Ese es el qué? aporte que yo siento que tiene como esto, como no quedarnos en... Es que hemos perdido muchas cosas. Vamos a 1620. ¿Vale? Vamos a un corral de comedias que abrían el martes, de martes a domingo. Función diaria o 2 funciones diarias. Llenando 300 personas. Y iba la gente desde el más noble al más tirado, al que hacía pan o al señor que barría la casa a ver obras de Lope de Vega, y las entendían. Entonces, ¿qué hemos perdido en ese camino? Desde allá aquí. Que el teatro sea más popular. Perdimos eso. Que sea democrático, es que ¿no? eso, en el siglo de oro el teatro era muy popular. Iba la gente a ver cosas y textos muy complejos, muy difíciles, o sea, para nosotros a día de hoy son muy difíciles, pero todo tipo de gente lo veía y lo disfrutaba. Y ahora se ha convertido en algo de élite. Y yo lo que estoy totalmente en contra de eso. Por eso yo defiendo el teatro popular. Y el teatro popular no tiene por ser estúpido. Al contrario. No tiene por qué ser idiota y contar tonterías. Que muchas veces nos quieren vender eso, ¿no? Porque vayámonos más atrás. Vamos a 1250. 1250 llega un pueblo de la meseta castellana, un juglar, él solito, con su vihuela de 2 cuerdas, y entretenía a la gente durante 2 horas. Cantando romances, cantando gesta, contando chistes, haciendo imitaciones, no sé qué, y tenía a 50 personas ahí mirándole. Sí. ¿Qué hemos perdido? Yo creo que hemos perdido mucho. Si nos comparamos a día de hoy lo que podemos hacer ahora como actores, como gente de teatro, respecto a esa gente a la que supuestamente despreciamos, nos podrían enseñar muchísimas cosas.
¡Chan, chan! Y hay otra cosa, digamos, yo estoy muy de acuerdo con Gabriela, y es que ese amor por las palabras, ese amor por las figuras retóricas, ¿sí? Por la metáfora, la analogía, el símil, la metonimia, porque a veces como que nos dejamos sobrepasar de la realidad y nos ocupamos solo como en lo inmediato, esa es la palabra, en lo inmediato, y estudiar estas obras y montarlas también nos vuelve a poner en un lugar de lo poético que es tan lindo y tan necesario, y como dice Carlos, es necesario que vuelva la gente, que vuelva a la persona del común, que no sea solo para el que pueda pagar 50.000 pesos de una boleta de Ron Lala en el Teatro Colón, ¿sí? Porque uno ve, por ejemplo, esas obras de verso contemporáneo de estos magos de Ron Lala, porque son unos magos, pero si no tienes el dinero para pagarlo, entonces no lo vas a ver nunca, ¿sí? O si la academia también no sale de sus aulas y de sus espacios y llega a la gente, pues tampoco. Hace poco yo hice un proyecto en la localidad de Kennedy y llevamos muchas obras de teatro, ninguna en verso todavía, pero seguro Las Convulsiones irá por allá. Y muchos espectadoras y espectadores eran adultos mayores. Y nos decían, qué bueno que vengan al barrio, porque nosotras ya a esta edad no tenemos plata para coger un bus ni para ir a pagar una boleta. Entonces, si vienen acá llenamos el salón comunal, y se nos restituye un derecho que es el derecho a la cultura. Y ellas lo decían y nosotros quedamos como, están hablando de derechos culturales, un combo de señoras de 90 años. Y de verdad hace falta entrar también en esos links, porque todo está tan centralizado en las grandes capitales y en las grandes capitales en ciertos sectores, que por eso también ese desligue con la palabra, con el universo poético, pues también obedece a que muchos no pueden. Mira, voy a contar una anécdota que me pasó. Una de las primeras obras que monté, ya por el siglo XVII, ¿no? Cuando era joven, montamos un montaje de poemas de Lorca. El montaje todo eran poemas de Lorca. Tenía dos partes. La primera parte se titulaba El Sur y la segunda parte Nueva York. Obviamente la segunda parte era Poeta Nueva York y la primera parte eran todos los poemas del el Cantejondo, el Romancero Gitano, etc. Lo hicimos en teatros, en varios teatros y tal, y nos ganamos una convocatoria para ir a girar por varios pueblos del norte. Yo viví mucho en Madrid, pero soy del norte de León, de una zona minera de León, Ponferrada. Y tiene su propio circuito de pueblos, que nos ganamos ahí 3 funciones en 3 pueblos. Llegamos al primer pueblo y había un escenario en la plaza, ahí donde ponían las orquestas a tocar realmente, ¿no? Pero nos tocaba actuar allí. Bueno, no había sillas, ¿no? Y entonces estábamos montando, y aquí, ¿qué va a pasar aquí y tal, ¿no? Y entonces, media hora antes vemos que llega todo el mundo del pueblo, cada uno con su sillita. La pone delante, supongo que aquí pasa también, ¿no? Pero eso es lo que yo viví, la pone delante, se sientan allí, no sabían lo que iban a ver, no sabían que iba a haber un montaje de poemas, ¿no? Y yo estaba acojonado porque decías, nos van a echar de aquí, no les va a gustar nada esto de Lorca, que si Nueva York, que si el niño Stanton, Ciudad sin sueño, no sé qué y tal. Oye, una hora duraba 1 hora y 10, no muy larga, 1 hora y 10. La gente, o sea, la inteligencia natural de esa gente, de la gente de pueblo, de una zona minera. Un aplauso final apoteósico. Es una de las experiencias teatrales más bellas de mi vida. De verdad, un aplauso tremendo. Nos pidieron autógrafos, fotos y tal. Y todos en silencio. Notabas que la gente estaba disfrutando de lo que tú estás haciendo, ¿no? Que es algo difícil, ¿no? Que el público esté atento y disfrutando lo que haces. Y era 1 hora y media de poemas. Claro, no todos los poemas de Lorca riman, ¿no? Los de la primera parte sí. Los del sur, Romancero Gitano y tal, son romances, pues sí. La segunda parte, que era mucho más dura, lo de Nueva York,
pues también encajó muy bien. Entonces, ese aspecto, como decíamos, popular del teatro, no se puede perder, ¿no? Y esas cosas te sorprenden. Es curioso como, y todo eran poemas, todo era en verso, y la gente perfecto ahí escuchando, sin ningún problema, ¿no? Si hubiésemos llevado, no sé, una obra normal, dialogar mal, igual no nos hubiese gustado tanto. Me quedé siempre con esa duda, ¿no? Que esas cosas suceden, ¿no? Marina, hemos hablado como de Luis Vargas Tejada, de las convulsiones, pero en este panorama colombiano, y hablando de verso, ¿qué otros autores, qué otras obras sientes tú que están por ahí, que deberíamos acceder? Porque incluso seguimos ahora hablando un poco como con el foco puesto en Bogotá, como si fuera el único lugar de producción artística colombiano, pero siento que hacia afuera también hay un montón de producción, ¿no? Un montón de escritores, de cantores, de cantantes, de compositores, donde el verso redunda un montón, y a veces nos quedamos como, siento que el único referente que tenemos concreto es Luis Vargas Tejada. Pues la mayoría de las obras del siglo XIX están en verso. Lo que pasa es que a veces yo pienso, si es un mundo tan extraño, con unos intereses tan distintos ahora, si le dice algo al público de ahora, pero viendo el montaje y tus alumnos y eso, digo, pues sí, si se hace un montaje tan fresco, de pronto sí les dice, no todas las obras, obviamente, pero sí yo creo que mucho de nuestro repertorio decimonónico y comienzos del siglo XX, que creo que por ahí hasta 1903-4 he visto tal cual obra en verso, yo creo que sí podría, pero no sé qué más decirte al respecto, porque no tengo la experiencia como maestra. Yo te apunto una cosa, él escribió una obra en verso y no lo sabe. ¿Cierto? Sí. Publicamos una obra de unos monólogos cortos y él escribió un monólogo al estilo de las nuevas dramaturgias que en verso, ¿no? Eso es verso. No tiene por qué rimar. No tiene que rimar, Es sí, verso. ni ser pareado, ni ser nada, pero es poema. Muchos dramaturgos actuales Sí. escriben en verso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el dramaturgo actual escribe en verso y no dialoga? No todos, algunos. Pues porque necesita esa forma de expresión, y el verso es un tipo de expresión que te da mucho juego, incluso estéticamente, en el papel, que también es importante, que queda, vamos a decirlo así, queda bonito en el papel, queda bonito verlo así, ¿no? Y tú escribiste un monólogo en verso. Además, yo creo que es la Eres un dramaturgo forma, actual, ¿no? Pues ya está. yo pienso que es una forma de expresión individual, ¿no? Sí. Sí. Una cosa, si me permite. Maestro Camilo, claro. Muchas gracias. Es que a mí me parece que efectivamente hay modas culturales y teatrales que a veces son benéficas, pero yo creo que la mayoría de las veces no, son complicadas. Incluso hace ya buenos años era mal visto, por ejemplo, tácitamente, sin que se dijera, montar al hombre de Vega. Un teatro tan raro, un verso, una cosa rara. Un poco este programa y otros programas, me imagino que también es influencia del Bosque, del Libre, que trabaja mucho en verso. La Univalle. Claro, Jorge Plata, Germán Noble, todos ellos han trabajado un montón en verso. El verso empieza a revalorarse, entonces los programas de estudios empiezan a plantearlo. Aquí hemos montado Lope, con estos muchachos hicimos una versión de Fuente Ovejuna que se llama Fuente Ovejas para el podcast en plena pandemia. Y la crítica, como decía Mariana, tiene mucho que ver, aunque no sea una crítica especializada, la crítica general que hay por ahí, que es una opinión que parece autorizada, quién sabe en qué metrópoli, incide mucho.
Y entonces, digamos, esa opinión se lleva a la gente y se pierde un montón de posibilidades. Por ejemplo, en el teatro del siglo XIX colombiano he encontrado desde en verso, desde las convulsiones hasta Secundino el Zapatero, De Candelario Beso, Ajá. pasando por la obra que, copiándonos del impulso de la maestra Sirley, vamos a montar este semestre, que se llama El espíritu del siglo, de Lleras, ¿no? De Lleras. Álvaro. Que es más Álvarez. hacia finales del José Manuel, a finales del 19. Bueno, y tú montaste el... Ah, pero eso fue creación tuya, el Alacrán, basado en la historia, digamos, Sí. pero no era en verso. No era en verso. No era en verso. Pero sí monté Sí. una barbaridad que hasta hace poco tuve el honor de haberla hecho únicamente yo. Y de pronto descubrí que no, que alguien más la había montado aquí en el país. Yo monté Doraminta. Ah, de Luis Vargas de Tejada. sí. Esos sí son versos en decasílabos duros. Sí. Vale. Pero hay toda una tradición. Y mira Marina, digamos, entre las convulsiones, un alcalde de la antigua de Dos Primos a la moderna, que también está en verso, Sí. de este señor Samper, José María Samper. de José Manuel Lleras, El espíritu del siglo, que también está en verso, Sí. y Candelario Obeso, Secundino Zapatero, que también está en verso. Hay una continuidad de lo más interesante. En todas estas 4 obras aparece el mismo personaje femenino en la misma condición de casarse. Ajá. Y sus padres en la determinación de conducir ese matrimonio, tanto en Candelario Obeso, Sí. como en Lleras, como en las convulsiones, como en lo del alcalde de la antigua. Digamos, es como si todos ellos hubieran trabajado a partir del tema y de las propuestas que se les hizo allá el viejo conspirador en el año 28, y que quedaron sembradas en el teatro. Sí. Y se mantiene una tradición que se va remozando y que llega hasta las puertas del siglo XX con Candelario Obeso. Sí. Es decir, esas tradiciones sí existen. Sí. Lo que pasa es que nosotros no las vemos. No las vemos. Así es. Y hay otra cosa que me parece importante ahora que tenemos una mirada femenina, que no solo se da en Colombia, también se da, por ejemplo, en Francia, Inglaterra, es el tema de las damas que leen novela y les daña como su forma de pensar, que en Secundino ya es mucho más fuerte, porque Vargas Tejada lo muestra, ¿cierto? Las mujeres que leen novela, a los padres no les gusta porque se vuelven o muy románticas, bueno, les cambian su forma, de alguna manera les abren un mundo distinto y se vuelven desobedientes, por decir algo. Y me parece que ese tema corre a través del siglo y en comedia. Sí. Pero ahí lo que decías de que se desconocen cosas, a mí se me ocurre, y lo hemos hablado, hace un año se hizo una Fuente Ovejuna, hizo Quique, ¿no? Una versión. Ahora que hablamos del tema de la mujer y que se trabaja tanto el tema de género, los derechos de la mujer, Fuente Ovejuna es una obra de teatro que trata directamente el tema de género. Violan a Laurencia y por vengar la violación de Laurencia se monta todo el pifostio que sucede en Fuente Ovejuna. El monólogo de Laurencia pues es totalmente actual. Sí. Sí. Totalmente, pero vamos, no es totalmente Desencajado. actual, es actual a futuro, ¿no? Entonces, muchas veces, como se desconoce el alcance de estos textos, sean del siglo XIX, siglo XVII, me da igual, se desprecian por desconocimiento, Sí. porque no sabes no se sabe lo que son capaces, a dónde son capaces de llevarte y a dónde son capaces de llevar al público. Si se analizasen y se trayesen a día de hoy, que es lo que hace, hacen muchas
el Centro Dramático Nacional en España coge clásicos y se los trae a día de hoy, ¿no? Básicamente lo que hace. Y te sorprendes de lo actuales que son, ¿no? Y lo bien que encajan en nuestro día a día, ¿no? Y eso también es desconocimiento y cierto miedo de no atreverse a hacerlo, ¿no? Claro, eso es otro, porque es difícil. En nuestro caso, en Las Convulsiones, con las actrices y los actores dijimos, bueno, es un texto del siglo XIX. ¿Será necesario hacerle un prólogo al texto y un epílogo como para, o sea, queremos dejar tal cual la obra o ustedes qué quieren decir? Porque esa es otra de las preguntas que atraviesa los procesos de formación aquí en la SAB. Entonces era como, uy, sí, de pronto como es un texto tan viejo y como estudiamos al autor, como estudiamos a Vargas Tejada y sabemos que conspiró contra Bolívar y bueno, hay una cosa de la historia que también nos apasionó como equipo y por eso lo decimos ahí en el prólogo. Esto es, surge de muchas discusiones, diálogos e indagaciones de un equipo apasionado y así tal cual lo pusimos, porque nos debatíamos, ¿no? Con las chicas y los chicos, entonces dijimos, no, hagamos el prólogo para dar un contexto chiquitico a la obra y a los personajes, luego que se desarrolle la obra tal cual y le metimos a la obra un par de jueguitos más de Crispina y Gervasio que de pronto en la obra no están, pero que queríamos desarrollar con los actores y al final un epílogo porque las chicas del grupo decían, pero entonces maestra, vamos a dejar que entonces se deje la idea de que a las mujeres hay que agarrarlas a palo, si hacen lo que ellas quieren, y yo, pues entonces escribamos un epílogo y qué es lo que queremos decir. Y en el epílogo le decimos a Vargas Tejada, discúlpenos, le metimos un poquito la vara al texto, pero es nuestra versión, ¿sí? Y fue un ejercicio también interesante porque, aunque yo terminé escribiendo los versos, los escribí a partir de, ellos iban diciendo cosas y yo iba apuntando en una libretica, bueno, ¿qué más? Digan, ¿qué más decimos? Y eso todo fue idea de ellos. Entonces es muy interesante ver cómo también los estudiantes se apropian del proceso y de su obra, porque ya no, esto no es mío, ay, con mi chica, el sonido, esto ya no es mío, sino es de ellos y ellos también tienen cosas que decir a través de la obra hoy. Bueno, este es un tema que nos daría como para seguir ahondando en él y ahondando en él. Quiero agradecerles un montón por acompañarnos esta noche, a ustedes también, a Camilo, porque siento que lo que decía Carlos, a veces como que rechazamos o nos bloqueamos a interactuar con algo por desconocimiento, pero cuando entramos en eso y encontramos la fascinación detrás y encontramos que el verso no solo permea la palabra, sino la acción y la música y nuestro diario vivir y que normalmente estamos hablando en octosílabos sin darnos cuenta, entonces como que uno dice como, pues madre, es que está tan arraigado en nosotros que tal vez el asunto es más fácil, la puerta se abre mucho más fácil cuando entiendo todas esas dinámicas. No sé si alguno de ustedes acá tenga alguna pregunta, quiere hacer alguna precisión, cuéntanos. Buenas noches. Pues yo precisamente una de las cosas como que más recojo del montaje de Las Convulsiones es precisamente este verso maravilloso con el que cierra, reivindicando este objetivo desde la mirada de los estudiantes, los actores que la montan y con el objetivo, con la mirada que tenía Vargas Tejada para la época. Entonces quería preguntarle directamente a la maestra Marina, y es para el público de la época, para los críticos de este entonces, ¿cómo es básicamente este reflejo como de una manera muy audaz, como lo decían ustedes, de criticar el sincretismo, la iglesia, este machismo, ¿sí? Como esta opresión a las mujeres? ¿Cómo reacciona si el público replantea algo que dicen los críticos de este entonces? Y tenía una segunda pregunta, y es ¿qué se sabe del verso escrito por mujeres en Colombia? Mira, con respecto a cuando Vargas Tejada se estrenó la obra, había una situación política muy difícil
Así es que no, yo no encontré comentarios hasta ahora en la prensa, que sería la que tendría que haber hecho alguna crítica. Sé que fue muy bien acogida, pero luego viene todo lo del 28 de septiembre y Vargas Tejada no vuelve a figurar en nada. Solo hasta el año 1831-33, que es cuando Santander, el general Francisco de Paula Santander, vuelve a ser presidente, que Bolívar ha muerto en Santa Marta. Entonces regresan los partidarios de Santander y ellos son los que montan a Vargas Tejada. Mientras tanto se había olvidado. Eso quiere decir que hay una mirada sobre Vargas Tejada que no podemos dejar pues no podemos dejar aparte, y es la mirada política. Después del atentado nadie iba a montar las convulsiones, nada que se llamara Vargas Tejada, cuando ya en los años 30, tanto en Bogotá como en Medellín, los mismos conspiradores de antaño son los que montan esas obras. Ahí hay una mirada política, hay una posición política, y ahí sí ya empiezan a comentar en términos muy favorables, especialmente las convulsiones. Mira, yo te doy un dato. Busca en Google María Valteira, es una juglaresa del siglo XII. María Valteira, con B alta. María Valteira, una juglaresa del siglo XII, muy popular, que escribía, bailaba, cantaba, una juglaresa que con su grupo llegó a ser muy popular y llegó a actuar para, bueno, en ese momento había varios reinados, para reyes y nobles. Tiene sus propios textos por ahí, que se encuentran en Google. María Valteira. ¿De dónde es? Gallega. Valteira, gallega, del norte de España. Sí, Galicia tiene una gran tradición juglaresca, trovadora, a día de hoy también, a día de hoy. Daniel, ¿ibas a preguntar algo? Sí, bueno, ya con todo lo que nos han compartido también del tema me surgía, ya se habló de la conversación de la vigencia del verso en la actualidad, de por qué hacemos esto. Y pues desde que hicimos también hice parte de Frente Ovejuna, como desde teoría y práctica del verso, hasta el momento de hacerlo, lo complejo que era. Por eso decía, como es un tema como muy riguroso. ¿Qué tanta vigencia o qué tanta libertad se tiene ahorita de poder hacer verso? Después de la pandemia nos tocó como actualizarnos, hacer miles de formas para llevar el tema del arte y el teatro. Actualmente se vería como unas nuevas formas de hacer verso o una destrucción del mismo. Con las libertades que uno pueda como tomarse, ya que uno no es como tan riguroso desde el mismo vocabulario o desde esta estructura métrica. ¿Cómo se le podría denominar eso? ¿Es una forma libre de hacer verso en la actualidad o una posible? Sí, verso libre. Sí. Los raperos lo hacen, yo creo, porque Sí. los raperos no siempre tienen una métrica octosilábica o no, ellos van, a veces hay versos muy largos que los dicen, es una cosa más de juego vocal y de rima. Pero ellos, por ejemplo, estructura, habría que ver si a alguien se le mide a ponerle nombre a eso. Escucha las canciones de Residente. Sí. Yo creo que es que en la cultura popular la poesía continúa, eso no Sí. se ha perdido, Sí. ni en el vallenato, ni en muchos de los aires chocuanos del Pacífico. La trova paisa. La trova paisa. Yo creo que el verso continúa. Ahora, los mismos poetas en la actualidad, como decíamos antes, no versifican, no riman, pero ahí hay una poesía, ¿no? Mira, No sé si es satisfactorio esto. uno de mis grandes descubrimientos fue la música carranguera. Es maravillosa, es maravillosa. Sí.
¿Cómo se llama este cantante? Velosa. Jorge Velosa. Jorge Velosa canta en octosílabos. Octosílabos, todo. Sí. Yo, por curiosidad, miré sus letras, porque escuché una canción, la gallinita no sé qué, Sí. que la tuve en la cabeza 3 meses. Repetía en mi Mi cerebro la gallina gallinita no sé zarabiada. qué. No cantes. Y entonces dije, esta puta canción. Y entre Jorge Velosa, miré las letras, son octosílabos. Sí, es que Y no ha está- pasado. Y está grabando a día de hoy, está vendiendo. Sí. Mucho además. Y Belandia, que es mucho más reciente. Edson Belandia. Edson Y Edson Belandia de Santander, claro. En esa zona de Edson Ajá. Belandia es en verso, se canta en verso. y en la costa. Sí, Los Soledad vecinos. Acosta. No, cuando preguntaste te iba a decir Soledad Acosta, pero no estoy tan segura de si fue en verso. Pero yo creo que sí. Pero me perdonas si me equivoco. Pero Soledad Acosta muy importante. Yo creo que las mujeres del romanticismo, ahí hay una beta bonita para que investigues. Sí. Y la, ¿cómo se llama? Estas cantadoras de tanto del Pacífico como de la costa. Aquí vino a la maestría de estudios artísticos, no es Totó, ni tampoco es Petrona, bueno. No me acuerdo ahorita el nombre de ella, pero ella decía, yo compongo, ella no hablaba del verso, pero cuando ella cantaba, yo decía, está cantando en verso. Claro. No rima, pero son versos. Son versos. Y ella decía que hacía sus canciones a partir de, ay, no hay agua para cocinar el arroz. Entonces, eso es una canción. No hay agua para el arroz, no tengo agua para el arroz, y no sé qué. Y ahí empezaba a construir las frases solo a partir de lo que pasaba, ¿sí? Los decimeros de la costa, es que conocí un grupo de decimeros por una cosa del Ministerio de Educación, y hay un montón, y hay un concurso en la costa de decimeros, improvisan en décimas. Sí. Y claro, no son muchas las mujeres que participan ahí, pero hay una que otra que se arriesga, porque a las mujeres les da un poco como más miedo, como todavía por los roles que hay en ciertos lugares del país. Pero hay improvisadores en décimas, y hay un concurso de improvisación en décimas en la costa. Y En los Montes de todos María. los cantantes como En los tradicionales Montes de de María. vallenato componen sin No, y hay intuitivamente, ¿no? Aquí hay decimeros famosísimos, Sí. muy cultos. Es que el vallenato, cuando yo lo descubrí y empecé a escuchar, escuchando la historia de origen del vallenato, que bueno, yo estuve en Valledupar unos días, y esto que me permeé, me explicaron y tal, no tiene mucha diferencia los orígenes que cuenta el vallenato con el trabajo que hacía un juglar medieval, Sí, tal cual. que lleva noticias de un De sitio un lado a a otro, otro. contando cosas, ¿no? El origen está ahí, igual que el ciego medieval que llegó, se mantuvo las cantigas del ciego medieval que se vendían, bueno, es una historia muy larga. Se mantuvieron, que yo sepa, en España hasta los años 70-80. Había ciegos que iban con su lazarillo cantando por las ciudades. Y eso es lo último que yo lo vi siendo pequeño. Lo último que ha quedado el último juglar. Bueno, de hecho, hay un juglar todavía que se llama Crispín de Olot, que buscáis en YouTube Crispín de Olot y sale él ahí disfrazado de juglar y hace sus espectáculos por la calle y tal. Y siguiendo de autores, yo conozco a Carlos Ramírez de Cartagena, y tiene una obra muy divertida que se llama Cartagena, tierra de calamaríes, que está escrita en verso, que cuenta cómo llegaron los españoles a Cartagena y lucharon contra los indígenas y tal, y es en verso. Ya. Yo recuerdo, de pronto tú te acuerdas, Enrique Vargas. Ustedes están muy jóvenes, no lo debieron conocer, pero al comienzo él hacía pequeñas obras con muñecos, ¿lo recuerdas? Y eran historias del romancero colombiano o del romancero español que se había popularizado aquí y había llegado a esa unión de las dos culturas, a esa mezcla. Enrique tiene, Claro. sí. También en la Universidad Nacional De la- hay un cantante estupendo, se
llama Jorge López, era de Jackie Candle. Él grabó con unos, creo que son franceses, una cosa muy bella, se llama Colombia Paloma Herida. Él recoge allí, por ejemplo, romances de origen español que son traducidos a la cultura por los habitantes del Chocó. Entonces hace un romance que se llama, y lo canta precioso, es un contratenor, una voz más allá del tenor, y se llama El romance del corderillo. Y el romance del corderillo tiene su origen allá en el Mediterráneo. Todos los romances son medievales. Son medievales. Todos son medievales. Los neolinos. Ajá. Sí, Cogieron los negros y se volvió el corderillo, porque aquí no había condes en ese momento. Claro. Había corderillos, Sí. corderillos, y ahí está el romance. Sí. Una última pregunta. Ay, Cristian, lo siento. Bueno, pues más que pregunta es un comentario. Pues ante nada quería agradecer por el espacio y quería comentar que me interpeló demasiado lo que Carlos comentaba acerca de lo popular del teatro, y es que me parece demasiado paradójico que hoy en día se vea el verso como algo tan distante o como algo tan complejo, o digamos que a veces genera tanto rechazo, porque es una realidad que, digamos, lo hablo desde acá de la SAP, a veces es tedioso montar una obra en verso, es que vamos a ver montaje en verso, qué mamera, qué pereza, pero decía qué paradójico que sea así, porque como tú decías, en el 1600 el mismo pueblo lo entendía con mucha facilidad y lo disfrutaba, ¿sí? Entonces eso me hace pensar que hay veces tendemos a creer que el teatro es algo para intelectuales, ¿no? Y que solo nosotros podemos entenderlo. Entonces, que porque yo estudié en una academia de arte dramático, entonces yo solo soy capaz de entender lo que estamos montando, de entender este texto, de poderlo asimilar, comprenderlo. Y sí, me afectó mucho el comentario, porque creo que es algo en lo que caigo yo diría, que digamos, pensaba hace poco hicimos una obra que uno diría, bueno, es teatro postdramático, que es Hamlet Machine. Hicimos un montaje súper loco, y a mí a veces, ya con el momento de las funciones, como que me daba miedo invitar a la gente, porque decía, ¿qué tal que no lo entiendan? O como, sí, como que sea muy extraño para el espectador de hoy en día, pero digamos, mi mamá, que es una persona que no tiene muchos conocimientos en arte, que su carrera es muy alejada a lo artístico, y como que se pillaba unas cosas que yo nunca me pillaba, ¿sí? Y hace unos comentarios como tan acertados, y sí, como que me hace pensar mucho que a veces la gente, la analfabeta y la que menos conocimiento tiene, que sale con unos comentarios que son muy poderosos, que uno, siendo el súper brillante, ilustre, estudiado, no lo pilla. Entonces, como que el comentario que hiciste, de que el teatro es muy popular, sobre todo el verso, me hace mucho pensar en eso, ¿no? Y digamos, ya tocando el tema del teatro postdramático, es muy chistoso, porque el teatro postdramático de hecho está más cercano a lo ritual y a los orígenes y al inicio. Entonces, nada, pues solo quería decir eso, que eso me interpeló demasiado. Mira, sin entrar en el tema del teatro postdramático, porque sería... Ese es sería el una tema cosa del próximo semestre. Del próximo doctorado. Cuando se hace teatro, yo digo a mis alumnos, cuando haces teatro, lo primero que tienes que pensar, o una de las cosas primeras, es ¿para quién lo haces? No para qué. Haces teatro porque te gusta, porque te pagan, que está muy bien, o si te pagan por hacer teatro es fantástico. Pero ¿para quién? ¿Quién es tu público? Porque muchas veces se nos olvida pensar ¿para quién va a hacer esto? Y en el siglo XVII, Lope de Vega escribía
lo que dije antes, el acero de Madrid, que te pones a ir a leerlo y dices, uff, a la quinta estrofa dices, ¿qué me está contando este hombre? Pero sabía, lo escribió así porque sabía que su público lo entendía. Entonces, nosotros creemos que nuestro público ahora va a entender el acero de Madrid o Fuenteovejuna. ¿Creemos que lo va a entender? Si creemos que lo va a entender, pues hagámoslo. Y si no, también. Sí. Y él lo dice. Pero ¿sabes que no lo van a entender? Pues entonces harás algo por hacerte entender más. Yo qué sé. Pues creo que es el reto del que hablamos al comienzo, al volver ahí, al llegar a estos lugares. Cómo pongo en tensión el cuerpo, cómo pongo en tensión la construcción dramática, cómo pongo en tensión la voz, la sensación, porque finalmente el teatro no es solo razón, no es solo entenderlo desde la razón, sino también, como dices tú, tu mamá no lo entiende desde la razón literal, sino desde la sensación de cómo esto lo afectó y ella puede tener una lectura distinta, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar acá, Marina, Sidley, Carlos, a ustedes, a los que están allá atrás siguiéndonos en YouTube. Esto es desde el 125, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima ocasión.